Amados, muy buenos días. El Señor les bendiga hoy grande y ricamente. Para mí, para mi esposa, para nuestra iglesia es un gozo, una alegría volvernos a reunir. Todos los días diremos lo mismo, porque todos los días para nosotros es un gozo y es una alegría. Reunirnos, créanme que sí. Es algo que como el aire que respiramos, necesitamos estar reunidos para adorar al Dios de Israel, a nuestro amado Señor y Dios. Dios bueno, maravilloso. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro Señor en este día, de ese Dios precioso, inigualable, no hay nadie como Él. El Dios bueno, el Dios de la gloria, el Dios que nos guarda, que nos ayuda, en fin, Él lo es todo para nosotros. Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre, el nombre en hebreo, Yahweh. Acuérdense, un día hablamos de esto, el nombre Yahweh se pronuncia respirando. Yahweh, Yahweh. Ese es el nombre de Dios, Él nos da la vida. Bueno, vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, en este día, Señor, venimos delante de ti. Nos postramos, Señor, a tus pies, delante de tu preciosa y poderosa y hermosa presencia. Hoy, Señor, te damos gracias una vez más, porque nos has permitido, Señor, el don de la vida. Hoy, Padre, en este día nuevo, en este día maravilloso que tú nos regalas, hoy, Señor, venimos delante de ti, nos presentamos, Señor, y abrimos nuestro corazón y nuestra mente para ti, primeramente para expresarte nuestra adoración, porque solo tú eres digno, nadie más, solo tú eres digno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios del desierto. Eres el único Dios digno de recibir adoración y recibir culto. Hoy, Señor, te damos gracias porque nos prestas la vida. Señor, y hoy, en este día, todo lo que hagamos, lo haremos como para ti, como para la gloria tuya. Que donde quiera que estemos, todo aquello, todo aquel que nos vea, que nos oiga, vea en cada uno de nosotros la gloria tuya. Señor, gracias. Gracias en este día. Gracias te damos por todas tus bondades, por todos tus amores hacia nosotros. Somos consentidos tuyos. Tú nos consientes, tú nos guardas, tú nos das, tú nos enseñas. Tú nos has amado con un amor inigualable, amor eterno. Tú eres amor y ese amor tuyo, Señor, viene a nosotros. Por eso hoy te damos gracias por la familia. Te damos gracias por la persona que pusiste a nuestro lado, por nuestra pareja. Te damos gracias por nuestros hijos. Son la extensión de la bendición tuya hacia el infinito, hacia adelante. Gracias, Dios, por cada hijo. Gracias, Dios, por cada nieto. Gracias, Dios, por cada bisnieto, aquellos que los tienen. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú nos guardas, tú nos cuidas. A veces estamos en situaciones difíciles, como el pueblo de Israel. Oh Dios, delante de un pueblo fuerte y poderoso, y sin armas, Dios, cómo defenderse. Pero tú eres el Dios poderoso, eres el Dios de Israel, el Dios que ha guardado a ese pueblo por años, por miles de años, Dios. Hoy, Padre, que venimos delante de ti, todos los que estamos reunidos, Señor, te expresamos nuestro amor, te expresamos, Señor, nuestra adoración, te expresamos, Dios, nuestro respeto. Oh, Padre bueno, gracias te damos por todas las cosas, gracias por este día nuevo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, por prepararnos, Dios, todos los días para el trabajo que tenemos que hacer. Tú caminas con nosotros. Señor, siempre estás a nuestro lado. Nunca nos abandonas, nunca. Por eso, Señor, hemos puesto nuestra fe y hemos puesto nuestra confianza en tus manos. Gracias te damos, Señor, hoy. Y como todos los días, Señor, háblanos, prepáranos. Todos los días danos ese impulso nuevo que necesitamos para seguir adelante.
A veces, Señor, las circunstancias de la vida nos oprimen, nos afligen, nos acosan, Dios, pero estamos en tus manos y tú siempre nos sacarás adelante. No importa cuántos gigantes se paren delante de nosotros y nos desafíen todos los días. Tú eres el Dios nuestro, eres el Dios de Israel, eres el Dios del pueblo cristiano, del pueblo que cree en ti y que te ama. Señor, tú saldrás por nosotros a la batalla. Gracias te damos por este día, Señor. Ahora háblanos, como todos los días, Dios. Háblanos, enséñanos, llénanos de tu espíritu, Señor. Llénanos de esa fe, de ese fervor que necesitamos todos los días para caminar, para ir adelante, para hacer las cosas que tú nos has mandado a hacer. Gracias, Dios. Gracias, precioso Señor. Amén y amén y amén. Salud. Qué rico café colombiano. Bueno, veníamos hablando de un tema bastante interesante porque en una circunstancia en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Hemos venido hablando del momento aquel cuando los filisteos desafían al pueblo de Israel. Acuérdense ustedes, hablamos algunas cosas interesantes. En algún momento Israel, al lugar donde llegaron, ya habían allí habitantes, los cananeos, y estaban un grupo humano muy poderoso y muy fuerte, que eran los filisteos, recuerden ustedes. Y ellos, de cierta manera, los esclavizaron al pueblo de Israel. Les robaban las cosas, no les permitía. Había un rey, en el tiempo del que estamos hablando, estaba el rey Saúl. Él era el rey de Israel. Acuérdense ustedes, y estamos en el tiempo de David. David era un jovencito que era el menor de la familia de Isaí, y él era el que pastoreaba las ovejitas todos los días. Ese era su trabajo. Bueno, y acuérdense que en algún momento los filisteos resolvieron acabar con el pueblo de Israel y los desafiaron a una guerra en un lugar. Y lo más tremendo es que, y se utilizaba en aquella época, listos para la batalla, pero había un inconveniente. El pueblo de Israel no estaba totalmente armado. Y cuando hablamos de armado, hablamos de armas de hierro que se utilizaban en aquella época, espadas, lanzas, en fin, elementos de guerra. Solamente tenían, dice la palabra, el rey Saúl y sus hijos y la corte que lo acompañaba a él, eran los únicos que tenían armas, hierro. Los filisteos eran expertos en eso. Entonces, en manejar el hierro, los pueblos tenían que ir a un lugar para afilar sus armas, bueno, armas no, sus elementos de trabajo, como los azadones, las picas, la hoz con la que recogían el trigo, en fin. Tenían que ir hasta donde ellos, porque no podían tener armas, no podían tener espadas ni lanzas. Ahora fueron desafiados, y fueron desafiados por un pueblo que era poderoso, el pueblo de los filisteos, y era un pueblo guerrero, y tenían armas de hierro. Bueno, pero el pueblo de Israel se había conformado para vivir con ellos, ahí con una convivencia pacífica, pero llega un momento en que ya es insoportable la presencia del uno y por el otro. Y además los filisteos los acosaban, los fastidiaban, los oprimían, los robaban, y a ellos les tocaba ajustarse a aquello. Entonces viene la confrontación entre el pueblo de Israel, que de alguna forma se arman. Bueno, tendrían asadones, las mismas picas, la misma hoz servía para defenderse, en fin. Bueno, están en un lugar el ejército muy bien establecido, el ejército de los filisteos. Era un pueblo guerrero, un pueblo poderoso, y el pueblo de Israel. Y estaba ahí la guerra, pero
de pronto los filisteos hacen algo que era muy común para evitar una guerra. Ellos decían, bueno, aquí tenemos nosotros un paladín, o sea, un hombre, un guerrero muy fuerte y poderoso y entrenado. Ustedes saquen otro guerrero y que se enfrenten los dos y el guerrero que gane, su pueblo será el vencedor. Se utilizaba en aquella época y no fue la excepción en este momento. Ahí el ejército unos a otros mirándose, pero ¿qué hacemos cuando sacan al filisteo, al guerrero, a desafiar a un guerrero del pueblo de Israel? Y este guerrero se llamaba Goliat. Nunca lo vamos a olvidar. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 17, leamos el 1, para ponernos en contexto. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Pasemos al versículo 4, de lo que hablábamos hace un minuto. Primer libro de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y era de Gat, de la región de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, un poco más de 2 metros, casi 2 metros con 40, 2 metros 30, 2 metros 40, más o menos, no tengo la cifra exacta. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza. ¡Wow! Y llevaba una cota de malla. Aquí tenían como una especie de chaleco, pero era trenzado de aritos de hierro, una cota como un chaleco de malla. Si venía una flecha, chocaba contra esa cota y no había peligro. De aritos pequeños, una cota. Y eran de hierro, de acero o de acero. Dice, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Estamos hablando de algo cercano casi a los 20, 30 kilos, si no estoy mal. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce. Las grebas aquí venía la rodilla, aquí estaba el pie, era una protección que se ponían de hierro de la rodilla hasta el tobillo. O sea, el hombre venía bien armado y bien resguardado. Bueno, y dice, y jabalina de bronce sobre sus hombros. Dice ahí la palabra, versículo 7, que el asta de la jabalina, de la lanza, era como un rodillo de telar, larga y gruesa y pesada. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Era algo muy pesado que solo un hombrón como ese podía levantar. Y termina diciendo ahí, e iba su escudero delante de él. Imagínense ustedes, imagínense la situación, un problema. ¿Y qué se estaba jugando en ese momento? No se estaba jugando una guerrita ahí, una pelea de vecinos, no. Se estaba jugando el poder militar y el poder político y el poder religioso, espiritual del pueblo de los filisteos y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Todo eso estaba en juego. Pero el rey Saúl, sus soldados, la protección que él tenía, no sabían qué hacer. Entonces, en el versículo 10 del capítulo 17, dice, el filisteo, allí se levanta el filisteo, dice, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Imagínese usted ver semejante animal ahí en la mitad del campo. A ver quién va a pelear con él, pero ¿quién? Además no tenemos armas, no tenemos cascos ni defensas. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Lógico. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones así? Que nos da miedo, no sabemos qué hacer.
Hay un desafío delante nuestro. Muchos días, muchos días. Y pasaron 40 días en que el grandulón ese salía todos los días a ver qué hubo, qué pasó, dónde está el guerrero. Pero también allí iba al lugar donde estaban los ejércitos de Israel un jovencito llamado David. Era un joven, era inclusive de baja estatura, dice la escritura, y él iba a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Él era el menor de 7 hermanos, eran los hijos de Isaí, no recuerdo, algo así. Él era el menor. Y él iba allí y en alguna de esas idas se dio cuenta del famoso gigantón, del grandulón ese que estaba allí desafiándolos. Y dice, ¿y ese por qué viene a insultar aquí al Dios de Israel? ¿Por qué viene? Ay, es que no hay nadie que vaya. Yo voy. ¿Ah? Uno de los hermanos se puso bravo. ¿Usted qué hace aquí? Usted está aquí es de metiche, de curioso, ¿cómo es que se dice? De aquí. Bueno, no, de sapo no, es de aquí como de llevando rumor, ¿cómo se dice? Bueno, y alguien fue y le contó al rey Saúl, le dijo, ve, ahí hay un jovencito que está diciendo que él es capaz de enfrentarse a ese gigantón. Ajá. Se cumple la palabra. De lo vil y menospreciado, el Señor levanta. Ah, el chiquitín lo vieron allí, jovencito, y lo manda a llamar, lo manda a llamar ay, Dios mío. Entonces, Samuel 17:31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y fueron y se las llevaron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y le dijo David a Saúl, miren, no desmaye su corazón, el corazón de ninguno a causa de ese gigantón. Tu siervo, aquí, el que está aquí, David, irá y peleará contra ese filisteo. Sí, los hemos visto en situaciones así, que a veces nos toca ir a pelear contra filisteos, armados hasta los dientes de leyes, argumentos, de cosas. Incircuncisos. Uf. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él, porque él es, tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Es un guerrero experimentado y armado hasta los dientes desde su juventud. Versículo 34. Estamos primer libro de Samuel 17:34. Y David respondió a Saúl, tu siervo, aquí usted, donde usted me ve, yo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y alguno tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Wow! Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de esos animales, como un león o un oso, me enfrentaré a él. Él también, me iba a saltar. Fuese león, tu siervo lo mata, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David era un adorador, allí en el campo, pastoreando las ovejas, en la paz del campo. Él cantaba, componía canciones para Dios, era un adorador. Y esa adoración era la que lo llenaba de valor y de fortaleza para hacer las cosas. Amén, amén, así es. Y le dice, esas eran sus armas. Él también, Dios, Jehová Dios, me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, pues bueno, vaya, y que el Señor esté contigo. Que bueno, usted quiere ir, vaya, eso sí.
¿Y sabe qué hicieron ustedes? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Lo llamaron y vistieron al muchacho con una ropa de batalla, que con un casco, que con una armadura, y David fue a caminar y no pudo. Esas no eran las armas para vencer al gigantón. Las armas para vencer al gigantón eran la fe en un Dios de todo poder. Esa era el arma poderosa, el arma secreta que tenía David. Y David sale al campo de batalla. Primer libro de Samuel 17:42, vamos a leer. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ay, mandaron aquí un muchachito ahí. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por todos los dioses que ellos tenían. Dagón, Astartot y todos esos, maldijo a David. Pero David estaba cubierto con la presencia del Dios de los cielos. Aleluya, aleluya. Uf. A ver. Entonces, y dijo el filisteo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Claro, con palos, porque ellos no podían tener armas. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, primero vamos a asustarlo. ¿Cuántas veces nos han asustado? Que nos van a hacer, que nos van a quitar, que nos van a denunciar, que nos van a enjuiciar, que nos van a meter abogados, que muchas veces nos han asustado. Que a veces, bueno, tenemos algunos inconvenientes. Entonces, le dice David al filisteo, usted viene a mí con espada y con lanza y jabalina, muy armado hasta los dientes, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano. Mire, está confesando. Está confesando, a mí no me interesa qué tan grande sea el problema, qué tan grande sea usted el gigantón. Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y mire, y planeó lo que iba a hacer en el Señor. ¿No improvisó? David no estaba improvisando. Ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo veo? No, él ya sabía lo que yo puedo hacer esto. Dice, yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¡Wow! Oígale, yo creo que el gigantón escuchó aquello y soltó la risa. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, de todos ustedes que están allá y me están escuchando, a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, todos ustedes los que están aquí congregados y reunidos, que Jehová Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará hoy en nuestras manos. ¡Aleluya! Amén. Imagínense ustedes, el pueblo, los soldados de Israel, llenos de miedo, dijeron, no, ya nos van a esclavizar, porque ese niñito lo van a vencer. Pero ahí no terminó todo. Dice la palabra. Primer libro de Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, oiga, atrevido. Dijo, no, eso, acabémoslo esto rapidito. Vamos donde el muchachito a ver que vamos a acabarlo para acabar con este problema. Para ir al encuentro de David. Y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Se puso adelante contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. No tenían armas. Acuérdense ustedes. Y las armas que tenía el rey y algunos de su guardia no le servían. Y fue una piedra y la tiró con la honda e hirió, no mató. La gente dice, no, es que David mató al filisteo con una piedra. No, hirió al filisteo con la piedra. Dice que la piedra quedó clavada en la frente.
No en la frente, dice la palabra. Sí. Así es. Y el hombrón ese cayó de para adelante. Imagínense usted esa columna de casi 2,5 metros. Ese monstruo. Y cayó sobre su rostro en tierra, herido. Así, y así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Ya estaba vencido. Ya estaba vencido. Sin embargo, a los gigantes, a los Goliat, a los filisteos hay que acabarlos. El problema hay que acabarlo de raíz, no lo podemos dejar ahí colgando porque algún día se puede levantar. El problema delante del Señor se acaba porque se acaba. Corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada del gigantón, la espada del monstruo ese, la sacó de su vaina y lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza al gigante. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Pero ¿a qué nos estamos enfrentando? Estamos enfrentándonos a un poder muy grande. Mire, ese jovencito, ese niñito, mató al paladín, a Goliat. Y dice que le cortó la cabeza al gigantón. Y la espada, esa espada fue famosa mucho tiempo. Y inclusive creo que hasta el siglo III ¿hasta cuándo? Leía yo en algún lado, esa espada estuvo por ahí rondando la espada. Bueno, ya hoy en día ya no se sabe qué pasó. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? En primer lugar, un adorador no puede convivir con un ateo. El pueblo de Israel no podía convivir con ateos, con dioses falsos, que el Dios de la sexualidad, que el Dios de la procreación, que el Dios de las cosechas, que el Dios de... No, tenemos un solo Dios. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros? Nos quiere asustar, nos quiere acorralar, cerrarnos la boca para que nosotros no adoremos, para que nosotros nos enredemos en otras cosas, para que no oremos, para que no podamos declarar las promesas de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que el enemigo quiere. Que el poder de la palabra que está en el libro, el poder de la palabra de Dios aquí en este libro, no se manifieste en nosotros y que no adoremos a Dios. ¿Pero cuál Dios? ¿Cuál es el Dios de ustedes, los cristianos, los evangélicos que nos llaman? ¿Quién es el Dios de usted? El Dios del pueblo de Israel. El Dios que le dio el valor a un jovencito, prácticamente casi que indefenso, según la mirada del hombre, para vencer a un gigante de más de 2 metros, armado y vestido para la guerra. Ese es el Dios que nosotros tenemos, porque no podemos bajo ninguna circunstancia que nos aterre, que nos asuste, que el enemigo cierre nuestra boca y no nos permita a nosotros adorar, hablar con Dios, hablar con palabra profética, porque el Señor nos ha dado esa cualidad, una calidad en nuestra vida, la palabra profética. Lo que David confesó, eso sucedió. Y lo que dijo que iba a hacer, eso sucedió. Pero no era él. No, él no dijo, yo soy yo el poderoso, no. El Dios de Israel. El problema suyo, gigante, es que vino contra un hijo del Dios de Israel. Eso somos nosotros, hijos del Dios de Israel. Satanás nos grita todos los días, no podrás, te voy a acabar, te voy a quitar, te voy a enfermar, te voy a acabar con tu casa. Todos los días nos está atacando.
permanentemente y está atacando en este momento nuestro país. Sí, Señor, amén. ¿Cómo es posible que el candidato que supuestamente lleva la mayor intención de voto hace brujería y le hacen brujería a los otros candidatos? ¿Contra quién estamos luchando? Ya nos salimos de la política para entrar en el mundo espiritual y están luchando contra nosotros, contra el pueblo cristiano. Hubo ayer, antier, una reunión con los organismos de seguridad de aquí de Bogotá, porque las iglesias cristianas están siendo agredidas, apedreadas. O sea, mis amados, ¿la pelea contra quién es? Igual que las católicas, mire con lo que hicieron Sí, en la catedral primada allá de- igual con la iglesia católica, porque somos peligrosos para el mundo de las tinieblas. Y no podemos permitir que nuestro país caiga en las manos de incircuncisos, en las manos de incrédulos, de Goliaths que creen que porque son grandes y poderosos y hablan y gritan, tienen el poder. No, el poder lo tenemos nosotros, el poder del cielo, el poder del Dios de Israel. Amén. Yahweh nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, bendito sea su nombre. Él es nuestro Dios. La llave es la Bendito oración, sea. la oración. Y Satanás no podrá contra nosotros. Pueden venir con muchas armas, con muchos números, con muchos votos, Sí, Señor. pero no ganarán. En el nombre de Jesús no ganarán. Y será puesto allí en la presidencia un hombre temeroso de Dios, al que creen que no tiene fuerza, al que lo ven pequeño y débil, será el ganador contra ese gigante de miedo, el mundo de las tinieblas. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, Oh, Señor. porque en tu amor y en tu misericordia nos acompañas, caminas con nosotros. Y así como estuviste en ese momento, hace tantos años, allí en el campo de batalla, acompañando a un jovencito, a David, allí estabas tú, oh Dios de la gloria. Y tú lo acompañaste, Señor, para que hiciera y diera demostración del poder tuyo, que no es con espada, ni con armas de hierro, ni con fusiles, sino con el Espíritu de Dios, del Dios de Israel, nuestro Dios. Señor, ayúdanos. Danos, Señor, la fuerza. Danos, Señor, la inteligencia, la sabiduría que necesitamos para enfrentar la circunstancia que nos está oprimiendo, que nos angustia. Señor Dios, ayúdanos. Bendícenos, Dios. Tenemos necesidades, somos seres humanos, necesitamos de ti. Liliana Guerrero, Padre, hoy bendícela, a Jorge y Yolanda Adulfo, a toda la casa, bendícelos, a Blanquita y Harold igual, del mayor hasta el menor, hasta Josías el pequeño, bendícelos a todos, Olguita, Alfredo, Merceditas, bendícelos hoy, Señor, allí en Barranquilla, Ilia, Rubiano, Amparo y Guillermo, a Zulima, Yáñez, a Luz Marina Toro, a Paulita Yander, mi hija, mi yerno, mis nietos, Señor, a mis hijos, a todos, a Marcelita, a Fabio, a Jimena, a Sarita, a Mateo, a Andrés, Sofía, a todos, Señor, guarda a nuestra nieta, a Sofía, Dios, que va en este viaje hoy, bendícela y guárdala, bendice a José Silva, Dios, bendice su casa, a Xiomara, a sus dos hijas, Dios, el amor tuyo, la paz tuya, Señor, esté sobre ellos permanentemente. Tú eres el Dios de la esperanza, el Dios que nos levanta, que nos permite enfrentarnos a gigantes y salir airosos de la batalla. Bendice, Señor, también a Tina, a Yu, allí, Señor, en los Estados Unidos, a Jorge, a Jordi, a Olivia, a Alfonso, a Alejandro, a toda la casa, Dios, bendícenos a todos hoy, pero sobre todo, Señor, bendice a Colombia, bendice nuestro país, guárdanos del malo y del perverso, Señor. Haz un milagro asombroso como el milagro, Dios, que de tu libro, Dios, entre David y Goliat. Haz un milagro igual, Señor.
Hay que vencerlo, Señor, en el campo de la batalla política. Allí vencerás tú también, Señor, porque tú eres el Dios de la guerra, el Dios que vence y que gana todas las batallas. Gracias te damos, Señor. Quedamos tranquilos, Dios, porque estamos en tus manos y tú eres quien da las batallas por nosotros. Hacemos lo que tenemos que hacer y tú harás lo que no podemos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos mañana a la misma hora. Dios les bendiga. Ay, qué rico.